Hola, bienvenidos a mi canal, me llamo Denia y ella es Elena. Hoy les voy a platicar un poquito acerca de mi experiencia teniendo alopecia, pues cómo me afectó emocionalmente en mi autoestima, inseguridades que se crearon y cómo finalmente me impulsó a empezar un canal aquí en YouTube de maquillaje. Pues todo comenzó cuando tenía 17 años, fue un verano justo antes de mi último año de prepa. Mi hermana encontró una bolita donde pues no había cabello y parecía como que me habían rapado en forma literal de un círculo, ya que la alopecia areata comienza con tu sistema inmunológico atacando los folículos de tu cabello en forma de rueditas y ya después puede crecer, se puede juntar o solamente se puede quedar en circulitos. Comenzó lo mío en circulitos aquí atrás de la cabeza y me acuerdo que las primeras como 3 circulitos que vi me dio risa, dije que no manches, o sea, qué chistoso. Parece que alguien vino a mi cuarto y me rapó, o sea, en la noche en forma de círculo. No sé, como que jamás había escuchado el término alopecia y jamás había tenido yo como alguna idea de que se podía caer el cabello y menos de esta manera en mujeres. La verdad creo que pues es un tema que no muchas chavas hablan al respecto, pero mucha gente en México tiene, en el mundo. Bueno, como dije, al principio me pareció chistoso hasta que no, porque porque en los siguientes 3 meses se me empezó a caer demasiado rápido el cabello, o sea, se aceleró demasiado el proceso y terminé sin nada de pelo. Todo el pelo se me fue. Ahí fue cuando la verdad me empezó a interesar más el maquillaje porque perdí mis cejas y pestañas. Esto fue cuando tenía 17, empezando a cumplir 18 años. Y fue en un lapso de 3 meses. Entonces para mí fue muy abrupto el cambio. Fue como, no manches, o sea, sí me daba risa al principio, pero ¿qué está pasando? Cuando perdí mis cejas y pestañas fue cuando me inspiré a empezar con el maquillaje. De hecho, porque pues no sé, sentí que era un poquito como mi manera de tomar control de mi cuerpo, ya que pues, obviamente no es como que puedo pensar y dibujarme pelo y que crezca de la nada, pero podía maquillar mis cejas para que parecieran lo más reales posibles. Entonces me metí mucho a YouTube, veía muchos tutoriales, intentaba muchas cosas. Como se me caían las pestañas, pues tenía ojos como de sapo. O sea, no los tenía nada marcados, siendo que se veían como inflamados. Entonces dije, ¿sabes qué? Me voy a alinear diario. La verdad yo no usé pestañas postizas porque tenía miedo de que se me volvieran a crecer así. Y como estaban muy bebés, que se me fueran a caer otra vez. Entonces, bueno, me delineaba diario, tipo cat eye. Me maquillaba tantito y me hacía sentir mejor conmigo misma. No me avergonzaba tanto el tener que ir a prepa o el querer salir a comer o el querer ir a fiestas, y me ayudó un poco, la verdad, porque sí había días en donde iba a la escuela y gente que no sabía por lo que estaba pasando sí me decía como, hey, te ves diferente, o ¿qué te está en el pelo? Se te enredan las cejas, no tienes pestañas. Y eran o sea, obviamente es normal que la gente tenga curiosidad, pero en ese momento para mí era como una pequeña, no sé, de que un pequeño cuchillito en el corazón, y yo no manches, o sea, me sentía súper mal. Normalmente cuando me hacían comentarios así no tenía control en ese momento de mis sentimientos, se me hacían lágrimas en los ojos, agarraba mis llaves del carro y me iba a mi casa y a llorar todo el día, la verdad, porque era una pérdida muy grande para mí, era un impacto muy grande y no estaba lista para hablarlo. Me empecé como a inhibir, me empecé a quedar mucho en mi casa, ya dejé, o sea, había dejado de salir. Incluso cuando mi familia quería salir los fines de semana, o mis amigas a comer, a cenar, ni siquiera tanto a fiestas, porque ellas ya sabían que yo no iba a ir. Obviamente desde un principio les conté, ellas estuvieron totalmente enteradas de todo y la verdad me apoyaron desde un principio. Fue como, no te preocupes, vas a ver que se va a solucionar el problema. Y la verdad yo tenía esperanza en mi corazón que se solucionara solo, pero como pueden verme ahorita, pues no se ha solucionado al 100. Pero bueno, empecé a sentir mucha vergüenza. Honestamente no sé por qué, simplemente era un sentimiento de ni siquiera me reconozco en el espejo. Era muy complejo
Y aparte me sentía un poco culpable el sentirme mal al respecto de esto, porque yo decía de que no manches, o sea, no es como que tengo una enfermedad terminal, no me duele nada, pero pues quieras o no es una pérdida y estaba de cierta manera como en duelo porque lo que yo conocía más bien como yo me conocía o como yo me veía físicamente pues ya no era igual. Y menos porque comencé a ir con una doctora, era una dermatóloga, y me empezaron a dar tratamientos de esteroides. Y los esteroides te cambian, o sea, cambian tu cara. La verdad, aumenté de peso. Incluso dejé de hacer ejercicio porque pues me avergonzaba mucho. O sea, al principio todavía iba al gimnasio cuando tenía las rueditas porque decía, nomás no intentaré no sudar tanto, me pongo una gorra. Pero después pues ya era imposible, o sea, no tenía pelo. Me tuve que comprar una peluca que, uno, salió súper cara, dos, literal, estaba horrible, o sea, se veía súper falsa. Yo no sabía nada de pelucas. Tuve que comprar una así de un día para otro porque de un día para otro se cayó todo, o sea, se cayó más de la mitad, así que ya no lo puedo cubrir con peinados, ya no lo puedo cubrir con polvitos, ya era demasiado. Tuve una trayectoria con doctores difícil porque la primera la verdad no me ayudó mucho. Después fui a una clínica de cabello que fue la peor decisión del mundo, una gastadera de dinero. Jamás vayan a clínicas, siempre vayan con dermatólogo. Y fui después con otro dermatólogo que era un hombre, un señor, que él me dijo, ¿sabes qué? Tu caso está muy severo, te voy a recomendar a alguien porque la verdad ahí es donde yo iría si tuviera lo mismo que tú. Así fue como terminé encontrando a mi doctora, quien me ha ayudado mucho, pero pues he pasado por varios tratamientos, ya varios años llevo con ella. También algo muy importante que hablar, que es que obviamente yo estuve buscando como cuentas o gente, chavas que estuvieran pasando por lo mismo que yo, porque quería pertenecer de cierta manera y no los encontraba. Y yo creo que no mucha gente habla de este tema, y me refiero a las mujeres, incluso hombres, pero más en mujeres porque hay ciertos estándares como de ser mujer, o sea, de que me vea femenina, el pelo largo, me veo bonita. Y creo que pues, la pérdida del cabello no es algo que se hable mucho, es algo como que es raro, pero en verdad no lo es tanto. O sea, ustedes pueden buscar en Google cuánta gente tiene alopecia areata en México, solamente en México, en Latinoamérica o en el mundo, y es mucha gente. Yo he conocido ya después de años, hay personas que pasaron por lo mismo que yo. Está padre poder platicar acerca de eso y que alguien te entienda. Por eso quiero pues comenzar a hacer videos, por si a alguien le hace sentir mejor, a alguien le ayuda, o simplemente acaban de descubrir que tienen alopecia y no conocen a nadie más, pues ya conocen a una persona. Pero bueno, después de todo ese año, la verdad que medio le sufrí en prepa. Entré a carrera, fue como un borrón y cuenta nueva. Compré una nueva peluca, por fin investigué. No lo suficiente porque la verdad estaba muy cara para lo que era, pero estaba bonita. Era mi primer peluca donde me sentía bonita, me sentía bien, sentía como esto está ok. Pero bueno, cuando entré a carrera, nuevo pelo, me habían crecido las cejas después de tantas inyecciones, me habían crecido las pestañas. De hecho, empecé a usar un serum para el crecimiento de cejas y pestañas, de que comercial, me lo compré en Sally, que de hecho después me gustaría hacer un review porque pues ahorita se me están cayendo un poquito, pero no me voy a adelantar. Avísenme si les gustaría que hiciera un video acerca de eso. Déjenmelo abajo en los comentarios. Todo parecía estar mejor en carrera y comencé un tratamiento de unas pastillas porque yo tenía un tratamiento tópico que sí funcionaba, pero no al 100. Me crecían zonas y luego se volvía a caer. Me crecía y se volvía a caer. Y era como un ciclo sin terminar y honestamente siento que me deprimía más incluso eso. Sí, me crecía el pelo, tenía esperanza, pero como que otra vez me hacía añicos de esperanza que tenía. Pero bueno, comencé el tratamiento con pastillas y empecé a ver resultados. Después de unos meses, pues como de medio año creo, empecé a ver resultados, empezó a crecer mi cabello, pero ya todo, no era por zonas, no había pedacitos que no estuviera creciendo.
Y fue cuando dije, no manches, por fin estoy viendo la luz al final del túnel. Por fin puedo respirar. Por fin ya voy a poder hacer cosas que no había hecho, que me había limitado porque me daba pena que la gente se diera cuenta. Y para el 2018-19 me creció todo mi pelo. O sea, desde 2018 hasta creo que el 2020, antes de que todo el año fuera muy extraño, tenía pelo, tenía cabello, tenía mi cabello cortito. Voy a intentar adjuntar imágenes por aquí. Pero me sentía súper feliz, me sentía súper bonita. De hecho, con el pelo corto jamás lo había tenido tan cortito. Neta, no, o sea, dije ya, por fin estoy curada. Aunque no hay cura para esta, o sea, para la alopecia no hay cura. Es como aún un misterio, la verdad, que los doctores pues no han podido descifrar. Tuve la oportunidad de irme a intercambio, me fui a intercambio a Londres. Conocí a gente súper buena, súper chida de todas partes del mundo. Estoy súper feliz, fue como en el momento indicado, pero en los últimos meses de mi viaje se me empezó a caer el cabello otra vez, empecé a ver circulitos y dije, no, no es posible, o sea, otra vez. Fue la verdad como un pequeño golpe al corazón, porque pensé que ya había terminado toda esta pesadilla. Entonces esas vacaciones de invierno del 2020, o sea, de diciembre a enero 19-20, pues otra vez empecé con un 30% de mi cabello cayéndose. Y luego comenzó el semestre, entonces pues empecé a usar gorras, empecé a usar... La verdad me gusta mucho usar paliacates, entonces fue como, pues X. O sea, usaba paliacates hasta que ya era demasiado como para estar usando eso y eso y eso. Me compré una peluca corta. Y ya, eso es que me empecé otra vez como a sentir un poco mal. Pero dije, no pasa nada, todavía tengo mis cejas y pestañas. Comenzó todo esto de la cuarentena a mitad de mi semestre y se me empezaron a caer las cejas y pestañas. Empecé a ver pequeños circulitos hace como 2 meses aproximadamente. Fue cuando decidí, ¿sabes qué? Creo que esta es una segunda oportunidad de manejar las cosas. Entonces voy a empezar a hacer videos acerca de esto. Puede que le ayude a alguien o puede que no. En mi cuenta personal de Instagram posté una foto. No salgo yo así de que calva. Pero me tomé una foto un día que me gustó de mi sombra. Y le decidí postear. Puse un pequeño como speech en las captions. Me sentí la verdad pues feliz y de cierta manera, quieras o no, liberada. Porque dije, no manches, por fin me estoy cumpliendo mis promesas. Porque desde siempre dije que yo podía manejar mejor esto. Siempre he pensado que puedo ser más fuerte respecto de esto. Y sabes que simplemente estar orgullosa de quién soy, y quieras o no, me siento bien y me siento bonita. O sea, así como estoy rapada, me siento muy bien conmigo misma. Pues es tiempos de nuevos comienzos. Entonces, pues no dejaré que me afecte esto igual. Y por eso, pues, comencé este canal. Y también he continuado con mi canal en Instagram de maquillaje, haciendo looks. Entonces, si me quieren buscar en Instagram, mi cuenta se llama igual, Beauty Luna. Y pues espero que mi canal sea un lugar donde ustedes se puedan sentir relacionados, se puedan sentir como que tienen a alguien que está pasando por cosas que muchas personas pueden que estén pasando, ya sea inseguridades, problemas con su autoestima, que sea un lugar donde cosechemos buenas vibras. Agradezco mucho que hayan visto este video. Si les gusta, pues suscríbanse a mi canal, denle like y estaré subiendo más contenido próximamente.